Hey, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Aquí para mi canal de YouTube, un nuevo video por parte del Teo Celi. Hoy vengo a hablar sobre un tema que mucha gente me ha preguntado, un tema que había prometido desde hace mucho tiempo hablar. Entonces hoy me tomé el privilegio de sentarme, de ponerme cómodo para poder conversarlo con ustedes. Así que espero que les guste mucho, que lo disfruten y que de esto saquemos algo de bendición para nuestras vidas. Quédate a verlo, disfrútalo. Bueno, ustedes estarán preguntando en estos momentos cuál es el tema, Teo, de qué vamos a conversar el día de hoy. Y pues muchos ya lo sabrán obviamente porque vieron la intro y vieron el título, pero quería simplemente decir eso. Y es, ¿los tatuajes son pecado o no? Pero, tristemente tengo que decir que hoy tal vez no vengo a definir si son pecado o no. Hoy voy a dar mi punto de vista, lo que yo conozco al respecto del tema, lo que yo he estado estudiando a través de varios años, para darte algo a entender, para darte un mensaje, ¿cierto? Ya cada persona tendrá el privilegio, por así decirlo, o la potestad de escoger por dónde se queda o qué cree, ¿cierto? Todos tenemos el libre albedrío, todos tenemos la potestad de decidir por nosotros mismos. Cada quien puede creer lo que quiere creer. Eh, entonces yo no vengo a cambiar mentalidades, no vengo a cambiar puntos de vista, no vengo a imponer algo, simplemente vengo a dar lo que yo creo, lo que yo considero y en donde yo estoy puesto, ¿cierto? La base es en la que yo estoy puesto para decir lo que voy a decir. Así que, bueno, disfruten conmigo y el tema pues ya lo conocen, vamos a hablar sobre esto al respecto. Y esto tiene dos lados de la moneda, ¿cierto? Tiene dos caras esta moneda, entonces vamos a estar tocando todos muchos puntos al respecto, desde lo teológico hasta lo ético y lo ético y lo moral que hay. Así que Kenny, disfrútense conmigo y conversemos sobre esto y empecemos. Como dijo el dermatólogo, al grano, Teito, al grano. Entonces, bueno, ¿los tatuajes son un pecado o no? Y eso es una discusión que se ha llevado a través de la iglesia durante años y años y años. La iglesia ha discutido sobre esto muchos años, en donde están las dos posturas, en donde muchos consideran que es pecado tatuarse, que el tatuaje, que los piercings, que ciertas cosas físicas o del exterior que las personas tienden a hacerse son pecado, mientras que otras personas consideran que no tiene nada que ver con tu relación con Dios y que esto no influye en lo que tú crees, en lo que tú haces, en lo que tú eres. Muchas personas, para decir que es pecado, para poner en la posición de que los tatuajes y todas estas cosas son pecados, se basan en un versículo, el cual el versículo es Levíticos 19:28, ¿cierto? Mucha gente, todos conocemos lo que dice Levíticos 19:28 y mucha gente se basa en este versículo para decir los tatuajes son pecados porque Levíticos 19:28 lo dice. Pero hay que tener varias cosas en cuenta al respecto de esto. Levíticos 19:28 hace parte de las muchas leyes que hay para los judíos, para el pueblo de Israel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando se escribió la Torá, cuando se escribió el Pentateuco, estos son los mandamientos o son las leyes. Básicamente esto significa, la Torá significa la ley para los judíos, esta dirección para los judíos. Y esto se escribió y durante toda la Torá, ¿cierto? Durante todo el Pentateuco, los 5 libros que contienen, hay más de 613, bueno, hay más de 600 porque en total son 613 leyes, ¿cierto? Y mucha gente excluye muchas leyes y simplemente escoge las que le convienen o escogen las que creen que son, pero excluyen muchas. Entonces, eso es un punto para decir que esto es un versículo sacado de contexto o que es un versículo que no puede ser utilizado para decir que los tatuajes son pecados o un versículo anti-tatuajes. ¿Por qué? Porque hay otros 600 y pico de mandamientos que también deben ser tomados en cuenta si este se aplica, ¿cierto? También hay que entender que estos 600 y pico de mandamientos o de leyes que están establecidos en la Torá, en el Pentateuco, es para apartar al pueblo de Israel, ¿cierto? Para que no se parecieran o no hicieran las actividades paganas o rituales paganos que en ese entonces se hacían. Dios les dio estas leyes al pueblo de Israel para hacerlos apartados de las otras naciones, para que fuesen ese pueblo diferente a las demás naciones, porque el resto de las naciones hacían muchas cosas que no eran agradables. Entonces Dios quería apartar a su pueblo, quería separarlo de lo que hacían, y una de las cosas de uno de los rituales paganos en ese entonces era que se tatuaban o se rayaban en sus pieles o se hacían marcas respecto o en honra
hacia muertos, dioses paganos, idolatría, cosas así por el estilo, que obviamente Dios no le va a agradar eso, porque Él es el único y verdadero Rey, porque Él es el único y verdadero Dios. Entonces, para que su pueblo escogido no hiciera eso, les establece esto, ¿cierto? Pero en el mismo Levítico 19, en donde contiene muchos más mandamientos de estos 613, también dice que los hombres, por ejemplo, no se podrían cortar la barba, dice que las mujeres no podrían ministrar o hacer cosas mientras están en su menstruación, o los hombres no podrían hacer esto si fuesen impuros por haber tocado a una mujer que estaba en menstruación, o haberse sentado en la misma silla de una mujer que estuvo en... Y así sucesivamente hay muchas otras leyes que simplemente era escogido para este pueblo porque tenían que ser santos, 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 y eran separados al demás de las naciones. Entonces esto es un versículo que está sacado de contexto, primero que todo por todo lo que les expliqué, y segundo que todo porque hace también referencia a una clase de tatuajes o marcas que no son las que vemos actualmente, por así decirlo. Eso por un lado, ¿cierto? Para decir cuál es la postura que desde eso. Break, estoy hablando mucho. Bueno, sí me he trabado un poquito, ya ustedes saben que cuando hago este tipo de videos y todas estas cosas me trabo mucho por los nervios, porque yo hablo mucho, y sí, perdónenme, en serio, yo trato de hacer lo mejor que puedo. Bueno, sigamos. Y bueno, en estos momentos estoy definiendo de que por qué considero que los versículos que se usan para decir que los tatuajes son pecado son sacados de contexto y no tienen que ver con lo que voy. ¿Por qué? Porque en verdad, desde mi punto, yo considero que no hay un versículo o no hay un mandamiento establecido en la Biblia que nos diga que los tatuajes son pecado bíblicamente, como muchas otras cosas. Pero déjenme llegar a donde voy ahorita, porque no les voy a hacer spoiler. Esto nos puede llevar, y hay otras cosas que nos pueden llevar a entender por qué tal vez no considerar hacerlos. O no sé, no quédense hasta el final para saberlo, pero no se vayan a ir, no se desconecten aún, porque hay mucho por hablar y mucho por aprender. Otro de los versículos que se consideran o que se utilizan para hablar de que los tatuajes son pecados es 1 Corintios 6:19. Entonces 1 Corintios 6:19 lo utilizan también mucho cuando ya ven que el de Levítico 19:28, o lo utilizan junto a este para hacer referencia o para que estos dos se apoyen mutuamente y decir los tatuajes son pecado. Pero estamos sacando de contexto este versículo, del contexto orbital. Cuando leemos la Biblia hay que saber y entender que la Biblia no se escribió por versículos. Que es más, estas divisiones que actualmente vemos como capítulos, títulos, versículos y cosas así por el estilo, antes no existían, antes no estaban. Esto fue al traspasar el tiempo que se fueron implementando para una mejor comprensión o facilidad, más bien es mejor dicho, que es para que fuese más fácil de poder leerla, de poder saber, de poder ubicar ciertas cosas, porque cuando uno tiene esto puede ubicar y tener la noción de dónde quedan ciertas cosas dentro de la Biblia. Pero antes esto no estaba y esto se escribía de largo, entonces no podemos sacar del contexto un versículo y decir que esto es que sí, tenemos que leer todo el contexto orbital. Primero que todo, tener una buena exégesis de lo que se está diciendo, de lo que estamos leyendo, y también poner la hermenéutica de lo que está escrito para nuestra vida actual, porque hay que entender que la Biblia fue escrita hace mucho tiempo y tenemos que entender que lo que pasaba en ese entonces no es lo mismo que hoy, pero que esto que se escribió en ese entonces nos sirve de base para lo que estamos viviendo actualmente. Entonces todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de leer la Biblia y a la hora de implementarla en nuestras vidas. Ahora, nosotros no somos intérpretes de la palabra del Señor. La palabra del Señor se interpreta por sí sola. Nosotros lo que somos los que ponemos a práctica lo que dice ella. Somos los que le damos a luz en nuestro vivir a lo que la palabra está escrita en nuestro diario accionar. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Entonces a la hora de leer este 1 Corintios 6:19 sacamos de contexto este versículo o lo sacamos de donde está escrito porque no vemos y leemos a lo que va a referencia, a lo que por lo cual Pablo lo escribió, a lo por cual Pablo hizo referencia a esto. Y entonces este versículo que si lo ponemos en una división de del mismo tema que se esté hablando, porque también para uno saber de qué se está, para poder dividir y cosas así, pues uno ve los conectores, los puntos, cosas así por el estilo, ya la forma en que está escrito en la literatura. Más o menos desde el 12 hasta el 20 podemos hacer es el contexto de este versículo, desde 1 Corintios 6:12 hasta el 20, y está hablando sobre la inmoralidad sexual. Básicamente está hablando Pablo digamos que en este parrafito o en este contexto está hablando sobre la inmoralidad sexual,
y de cómo debemos actuar referente a eso, cómo nos debemos de cuidar referente a todo lo que es la inmoralidad sexual. Él está escribiendo a Corintios a base de, oye, está pasando esto con la inmoralidad sexual, Acuérdense de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces hace referencia a todo eso, y este versículo va un poquito más referente a lo que es la inmoralidad sexual, los pecados sexuales y todo esto. Pero también se puede utilizar, no voy a decir que no, en referencia a cuidarnos sobre el templo, ¿cierto? Cuidar el templo del Espíritu Santo, de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, entonces de que hemos de cuidarlo. Pero debemos también tener muy presente, y se los quiero leer en estos momentos, Mateo 15, 18, dice: pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, eso es lo que los contamina. Y en referencia, si leemos el contexto, ¿cierto? Si leemos todo el contexto, hace referencia a que lo que nosotros consumimos, a lo que nosotros introducimos en nuestro cuerpo y cosas así, no es lo que contamina nuestro cuerpo, ¿cierto? Sino lo que sale de él. ¿Cómo así? Lo que sale de nuestro corazón. Si le seguimos leyendo el final de este versículo, si seguimos leyéndolo, nos dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Esas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca lo contaminará. Hace referencia a que tanto lo que entra en nuestro cuerpo no es lo que más contamina nuestro cuerpo, sino lo que sale de él, ¿cierto? Lo que siente nuestro corazón, lo que piensa nuestra mente, cómo actuamos nosotros dependiendo de lo que sentimos y lo que tenemos en nuestro corazón es lo que contamina ese templo del Espíritu Santo. Entonces deberíamos cuidar más nuestro corazón, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que tenemos en nosotros, que lo que en verdad comemos o cosas así por el estilo. Aunque también es importante, vale aclarar en un paréntesis, cuidar nuestro cuerpo físicamente, ¿cierto? Porque es el templo del Espíritu Santo, es algo que, un regalo que Dios nos dio. Bueno, yo ya habiendo dado esta pequeña explicación y todo esto, pues ahora Teo, dinos entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué postura tienes tú? Queremos conocer tu postura al respecto, la cual, ojo, valgo a aclarar de nuevo, hay que estar aclarando porque todas las palabras se pueden tergiversar, y más cuando estoy haciendo un video público y que va a quedar ahí grabado. Esta no es la postura absoluta. O si tú consideras que sigue siendo pecado y por esta y por esta razón, está totalmente válido. Y si tú consideras que no son pecado por esto, pues está válido. Son sus puntos de vista, son lo que ustedes creen. Yo creo que el Espíritu Santo a su debido tiempo les dará el discernimiento, o ministrarán a ustedes, o pondrá el sentir de esto y esto y esto. Entonces yo creo que también eso pasará en mi vida. Si en estos momentos yo me estoy equivocando en lo que estoy diciendo, si en estos momentos yo me estoy equivocando en la postura que tengo y todo esto, sé que el Espíritu Santo seguirá haciendo la buena obra que comenzó en mí, y que seguirá actuando en mí, y me hará sentir y me dará el discernimiento y la sabiduría para entender algo. Y si tengo que corregir algo, lo corregiré. Y si tengo que admitir algo, lo admitiré. Y si tengo que cambiar algo, lo cambiaré. Entonces simplemente estoy dándole la postura desde el Mateo 20:21 de este momento que está publicando este video. O el Teolín, como me quieran llamar. Pero bueno, entonces Teo, ¿qué postura tienes tú al respecto? Yo considero que bíblicamente no hay un versículo o algo que nos digan que los tatuajes son pecado. No hay algo así físicamente que diga, hey, los tatuajes son pecado. Pero considero que si hay versículos y otra cantidad de textos dentro de la palabra, de las escrituras de Dios, que nos puede dar a entender que es preferible no hacérselos o no ceder ante esto de tatuarme, hacerme piercings y cosas así por el estilo. Sé que hay versículos que nos pueden llevar a tener en cuenta el por qué no deberíamos tal vez hacérnoslos, que aunque no sean pecados, porque tal vez no nos convienen o no nos edifican, o porque tal vez es mejor no hacerlo por amor. Entonces, ¿cómo así, Teo? Explícate pues, que me gustaría entender eso, me gustaría saber. Bueno, te lo digo. Ahora, ¿por qué? Porque yo considero, y todos sabemos aquí, y por eso empezamos, que hay dos lados de la moneda, hay dos bandas, ¿cierto? Los que dicen que sí y los que dicen que no. Entonces, los que dicen que sí es pecado, ya llevan eso en sus vidas, o en su crecimiento, o en su doctrina desde mucho tiempo, ¿cierto? Eso es lo que ellos consideran y van a considerar, y no van a cambiar su mentalidad y no van a cambiar su postura, y está totalmente bien. Entonces esa gente que considera que es pecado, cuando ven a una persona haciéndolo, un cristiano, un creyente haciéndose un tatuaje, o ven a un creyente ya tatuado, van a considerar que es pecado, y esto y esto y esto y esto. Pero nosotros, por amor
a eso, por amor a entendimiento, eso es lo que yo considero, porque yo estoy tatuado, yo tenía piercings, me los quité y decidí no volver a tatuarme por esto, porque considero que hay muchas personas que aún creen que es pecado y sé que mucha gente lo seguirá considerando durante mucho tiempo de aquí en adelante, y no es algo que se vaya a resolver, yo creo, es algo que va a seguir durante siglos y siglos y siglos, de que es pecado. Así que yo considero, por amor a ellos, de no volver a hacerlos, porque ellos creen que es pecado. Y entonces, si un amigo tuyo o un hermano en la fe, mejor dicho, un hermano en la fe tuyo considera que algo es pecaminoso, que algo está mal hecho, tú, por amor a esa persona y por amor a Dios sobre todo, evitas o omites o dices no hacerlo, y prefieres no hacerlo simplemente por ese amor a ellos, porque sabes que eso puede ser de piedra de tropiezo para ellos, porque sabes que ellos lo consideran mal. Entonces tú, por amor a eso, decides no hacerlo. Y ustedes me van a decir: Teo, ¿de dónde estás sacando eso? ¿Por qué o qué? Pues Romanos 14 nos habla sobre todo esto. Romanos 14 creo que es considerado para los, es un texto excelente, un texto fundamental para las dos posiciones, para los que consideran que sí son pecado, para los que consideran que no son pecado. ¿Por qué? Porque desde Romanos 1 más o menos hasta por ahí decirlo, hasta el 13, nos habla sobre el no juzgar, sobre no juzgar al prójimo, sobre no juzgar al creyente, sobre no juzgar a nuestro hermano en la fe, de no menospreciarlo, de no ser piedra de tropiezo a la hora de juzgar a esas personas, de no estar ahí juzgando, porque el único que puede juzgar es Dios, y cada quien va a tomar a cuentas y cada quien le va a dar a cuentas a Dios cuando lleguemos a su presencia. Todos vamos a estar en su presencia y Él nos va a tomar a cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Entonces tú ni yo tenemos la potestad o la autoridad de estar juzgando a los demás por esto y de ser piedra de tropiezo por esto hacia ellos. Entonces esto es para los que consideran que sí es pecado. No tenemos la potestad de juzgar a los demás, de si esta persona se lo hizo, juzgarlo y condenarlo porque se tatuó, y entonces decir que no va a entrar al reino de los cielos, que Dios no lo va a mirar, que Dios lo va a desagradar, que Dios esto y esto y esto y esto, porque tú no estás en la potestad de conocer la mentalidad o lo que cree Dios o cómo Dios nos ve a nosotros, y tú no conoces la relación de esa persona con Dios, tú no conoces la vida de esa persona respecto a cómo está su relación e intimidad con el Señor. Entonces tú no tienes la autoridad de juzgar a esa persona y ser de piedra de tropiezo. Porque cuando juzgamos somos piedra de tropiezo para que esa persona se aparte de los caminos del Señor, para que se sienta condenado y de esa forma decida no seguir. Entonces, para la gente que considera que es pecado, está la posición desde el 1 hasta el 13 más o menos, de no juzgar. Si esta persona se lo hizo, o si esta persona ya está tatuada y aún así es ministro del Señor, está sirviendo al Señor y está haciendo esto, no tenemos eso, ¿cierto? Eso está en las manos de Dios, y Dios es quien decide, y Dios en verdad conoce la vida de esa persona. Y también tenemos que tener en cuenta pues, de que Dios es el que va a ayudar y a respaldar a cada persona, porque siempre Dios se va a respaldar su propia obra. Entonces nosotros no somos quien para criticar o señalar eso, ¿vale? Y desde el 14 hasta el 23 nos habla sobre por qué no deberíamos tal vez hacérnoslo. Porque como ya vimos, mucha gente sí considera que es pecado. Y aquí básicamente Pablo nos dice, y el Señor a través de Pablo nos dice que porque mucha gente considera que algo es pecado, es mejor no hacerlo nosotros. Porque si esta gente considera que es pecado, nosotros podríamos ser de piedra de tropiezo por hacer esto, ¿cierto? Entonces yo, por amor a mi prójimo, yo por amor a Dios, decido dejar de hacer ciertas cosas, porque sé que para estas personas es pecado. Aunque no sea pecado, pues ahí dice que aunque no sea pecado ciertas cosas, yo las dejo de hacer, porque sé que para mi prójimo, para mi hermano en la fe, son pecado. Y la Biblia nos manda, uno de los mandamientos, cuando se van de Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Biblia? Él, después de decir, de amar a Dios sobre todas las cosas, dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Eso es un mandamiento, algo que nos mandó a hacer Jesús, algo que nos manda a hacer Dios constantemente. Entonces yo amo a mi prójimo, y como sé que es pecado, y como sé que esto puede ser de piedra de tropiezo, y como sé que no le gusta, que esto y esto, entonces evito hacer estas cosas. Cedo mejor a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque igual entenderemos que nuestra recompensa viene en el cielo, y Dios nos recompensará por estas acciones, por este amor hacia nuestro prójimo, por estas decisiones que estamos tomando para glorificar su nombre, para ayudar a crecer a la iglesia, porque para eso estamos nosotros. Estamos para ayudar a los demás, para apoyar, para animar, para amar.
y Dios nos pone en un lugar para nosotros ser de apoyo, ¿cierto? Y que podamos crecer entre todos espiritualmente y poder que la iglesia siga creciendo y expandiéndose su palabra, seguir cumpliendo la gran comisión. Entonces, aunque tal vez no sea pecado, para mucha gente lo considera mal, entonces por eso evito hacérmelo. Y aquí está el cual lo que yo creo. Yo creo que no es pecado, pero prefiero no hacerlo y prefiero no tatuarme porque sé que para otra gente puede estar mal. Y no quiero ser piedra de tropiezo, no quiero interrumpir en el proceso de mucha gente o en el crecimiento espiritual de mucha gente o estorbar en lo que Dios está haciendo en mucha gente simplemente por un gusto mío, por algo que va a pasar, por algo que no va a durar, por algo que en verdad desde la experiencia no es que haga mucha cosa en ti. Entonces prefiero no hacerlo. Y esa es la posición que yo tengo al respecto de los pecados, de que si son pecado o no. No sé si los dejé con dudas, si los dejé con otra cosa, o si en verdad se entendieron mi punto y tal vez esto puede ser de bendición para sus vidas. Si tú tienes la duda de si los tatuajes son pecado o no, pues desde lo que yo leo y lo que yo tengo aquí, desde la palabra, ¿cierto? Desde lo que yo he entendido, es mejor no hacérselo. Porque en este mismo Romanos 14, al final, nos dice que si tú tienes dudas de acerca de algo, de si debes o no hacer algo, es mejor no hacerlo, porque si crees que estás haciendo algo mal, estás pecando. Entonces, si tú tienes dudas de si los tatuajes son pecado o no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ya hay una duda, y si lo haces, estarías pecando. Eso sí, estarías pecando. Ahora yo creo que todo va desde la intención, ¿cierto? Tú desde qué intención te estás tatuando, eso también se tiene que ver. Porque si tú lo estás haciendo por rebeldía, si tú lo estás haciendo por llevar la contraria, si tú lo estás haciendo con una intención errónea, está mal. Ya estás pecando porque eso te está llevando a pecar. Ahora todo va desde la intención. Y yo creo que más bien de estarse preguntando si me puedo tatuar o no, a las personas es mejor preguntárselo a Dios, tener una intimidad con Dios, tener una relación firme con Él y que el Espíritu Santo te guíe. Que el Espíritu Santo te guíe a tomar las decisiones correctas. También háblalo con las autoridades tuyas, porque esto no se puede hacer sin permiso o sin haberlo hablado, sin haberlo meditado, sin haberlo puesto en oración. Y háblalo con tus autoridades porque es importante si quieres hacerlo. Ahora, desde mi punto de vista, si ustedes me dicen, Teo, entonces tú recomiendas, no, siempre he dicho lo mismo. Desde que empecé a hacer contenido cristiano, desde que entregué mi vida al Señor, no se tatúen, lo mejor es no hacerlo. Pues la verdad, sí, dan ganas, se ve bonito para mucha gente, para otra gente no, esto y esto y esto, sean tus gustos o tus preferencias. Desde mi recomendación, no lo hagas, la verdad. Va a ser de mucha más bendición de tu vida. No va a haber gente juzgándote, eso se vuelve una carga cuando estás dentro del evangelio y muchas otras cosas. Y son más las ventajas, ¿cierto? Al no hacérselo. Entonces, no lo hagan. Esa es mi recomendación. No, la verdad, no, y listo. No, esa es la recomendación que yo les hago. Pero ahí les expliqué lo que yo considero, lo que yo creo. Y ya, sí, como les dije ahorita, si en algún momento me equivoqué en algo de lo que dije o algo así, sé que tendré que rectificarlo y lo corregiré, porque el Espíritu Santo obrará en mí. Y el Espíritu Santo cada día sigue obrando en mí y cada día me sigue moldeando Dios, me sigue moldeando. Entonces, esto es de eso, de que si uno se equivoca, uno corrige, porque Dios está ahí pendiente tuyo y te está guiando constantemente. Y eso es lo mismo que yo considero que uno debe actuar. Ahora, yo sé que me hacen muchas preguntas y muchas de esas preguntas es ¿qué significado tienen mis tatuajes? Ya tengo un video en este mismo canal hablando sobre eso y qué significa cada uno. ¿Te los hiciste o no siendo cristiano? Yo nací en un hogar cristiano, no toda mi vida, aunque tenía los principios y valores cristianos, viví un cristianismo real, sino que era un cristianismo light, por decirlo, un evangelio en donde era sí, no, muy tibio. Y me los hice más en ese contexto, ya después de en verdad entregar mi vida a Cristo como Señor y Salvador, de haberlo recibido y decir, Dios, desde hoy en adelante te voy a seguir, te voy a servir y voy a ser tu hijo hoy y siempre y tu fiel siervo. Desde ahí entonces no me volví a tatuar, no lo he vuelto a hacer, no lo haré. Entonces eso es lo que yo les puedo decir. ¿Te arrepientes de tus tatuajes? No me arrepiento de mis tatuajes. Creo que hacen parte de mi testimonio, hacen parte de quién es hoy Teo, tienen una historia en mí, tienen
tienen un significado aún así en mí y hacen parte como digamos que de la apariencia de quién soy yo. También considero que Dios, ahora si tú estás tatuado, déjame decirte, porque eso es otra cosa que mucha gente dice y una de las personas de los que creen que son tatuajes constantemente condenan por eso y dicen te vas a ir al infierno por tú haber sido cristiano o siendo cristiano porque te tatuaste o porque antes de ser cristiano te tatuaste y todo esto y esto y esto, te vas a ir al infierno, ya estás condenado porque marcaste su piel, porque esto y esto y esto. Y déjame decirte que ellos no tienen esa potestad de decir si tú te vas al infierno o no, eso lo tiene Dios. Dios mira más que todo tu corazón, tu forma en la que vives, cómo piensas, cómo actúas, cómo hablas, tu pureza, tu fe, tu amor, todo eso es lo que más mira Dios que tu apariencia, ¿cierto? Entonces, no dejes que esas personas te aparten del camino de Cristo, no dejes que esos comentarios te alejen de Dios o que te hagan apartarte de Él, sino que ten una relación firme con Dios. Si sientes que te equivocaste, pues arrepiéntete, pide perdón y no lo vuelvas a hacer y sigue para adelante. Y si consideras que es parte de tu pasado como yo lo considero, sigue, que Dios te ama más a ti por quien tú eres, que Dios te escogió y aún así mandó a su único hijo para que muriera por ti en esa cruz. Así que no siendo más, muchas gracias por haber visto ese video, espero que haya sido de bendición. No sé qué tan largo vaya a ser, no sé si aclaré muchas cosas o si generé muchas dudas o no sé si todo quedó claro, eso nos daremos cuenta después. Si tengo que hacer una segunda parte lo haré, lo corrigiendo o haciendo cosas así, en serio que lo haré. Entonces estén muy pendientes, espero que haya sido de mucha bendición. Si les gustó no olviden darle like, denle un buen likecito. Venga, yo me acerco a esta camarita, denle un buen likecito. Uy, que despeine todo el video, estuve así despeinado y ustedes no me dijeron nada, que falta de respeto. No amor, que falta de respeto. No, mentiras, pero no se les olvide darle un buen like, dejar su comentario, qué piensan al respecto, cuál es su posición, todo es totalmente válido, voy a leerlos, voy a entender y voy a saber todo eso. Me gustaría también entender sus puntos de vista y todo eso al respecto. No se les olvide compartirlo. Si les gustó, compártanlo, envíenselo a esta persona, porque es un tema que se debe hablar. Y suscribirse, lo más fácil, oprimirle a ese botoncito, no sé dónde esté la verdad, pero ese botoncito, creo que por aquí aparece un pedacito de mi canal, suscribirse a este canal porque vienen muchos más videos donde vamos a estar hablando temas que no se hablan, donde vamos a estar haciendo videos de entretenimiento, donde vamos a estar haciendo cosas, música, muchas otras cosas. En este canal se vienen muchas cosas, tengo un proyecto muy grande para acá, entonces suscríbanse, es totalmente gratis, es free, como nos gusta a nosotros a los cristianos. De misma forma este canal es gratis, mentiris, pero es totalmente gratis el suscríbete, dale like, comenta y ya. Recuerde siempre que Dios los ama, que yo también los amo y que los llevo en este corazoncito y se me cuida. Bendiciones. Bye. Teo Celi.